Algunos dicen que el mundo acabará con un fuego purificador. Otros predicen una lenta e implacable helada. Y muchos creen que el apocalipsis se anunciará a través de presagios. Nunca había visto pájaros cayendo del cielo. Los vi rebotando en mi buzón, enfoqué el suelo con la linterna. Parecían hojas, había muchísimos pájaros en el suelo. Tras una nochevieja mortal en Arkansas, Este caso ha pasado a ser de interés judicial. lo que parece una ola de muertes animales recorre el planeta. ¿Están conectados estos hechos de alguna manera? Dios nos está enviando un mensaje. ¿Qué mató realmente a los mirlos de Arkansas? Las profecías del Apocalipsis. Bibi, Arkansas. 31 de diciembre de 2010. Esta ciudad del cinturón bíblico de más de 6.000 almas se prepara para celebrar el Año Nuevo. Es Año Nuevo. Mañana es Año Nuevo. Estoy lista para la cuenta atrás. En todo el mundo, la llegada del Año Nuevo es una ocasión para celebrar el optimismo. Un momento para trazar un nuevo y mejor rumbo. Pero en Bibi se avecina una noche agitada para los habitantes y responsables de la ciudad. Mi mujer y yo estábamos viendo la televisión esperando a que el reloj diera las 12 y ver el Año Nuevo con Dick Clark. Uno de mis agentes me llamó diciendo que estaba recibiendo llamadas referentes a pájaros de la zona de Wynwood, cerca de donde yo vivo. La gente estaba asustada, no sabía lo que estaba sucediendo. Llamé al alcalde. De hecho, creí que me llamaba para felicitarme el nuevo año. Hablamos con frecuencia por la noche. Cuando lo llamé creyó que bromeaba. Me dijo, sí, claro. Y yo le dije, alcalde, hablo en serio, está ocurriendo. La gente salía a la calle y veía pájaros caer. De hecho, hubo quien cogió un paraguas. Fue asombroso. Nunca había visto algo así en mi vida. Era como la película, como los pájaros. La luz del nuevo año reveló que habían caído mirlos de ala roja del cielo. Hay miles de cadáveres esparcidos a lo largo de casi 4 kilómetros cuadrados en Bibi. Es un espectáculo profundamente inquietante. Resulta difícil creer que hubiese tantos pájaros muertos tirados por todas partes. Lo calificaría como una de las cosas más extrañas que me he encontrado jamás. Me preocupaba lo que dirían los ciudadanos y si les entraría el pánico. ¿Qué es lo que podía haber matado tantos pájaros en tan poco tiempo? ¿Corren las personas algún peligro? Algunas personas se pusieron nerviosas cuando vieron uniformes para material peligroso. Nos producía desconfianza recogerlos por si tenían algo perjudicial. Y además, ¿de dónde habían salido todos esos pájaros y por qué les había ocurrido eso? Para aumentar más el misterio están las muertes de otros animales. El día antes de que perecieran los mirlos, aparecieron 80.000 corvinas de agua dulce en las orillas del río Arkansas, a solo 200 kilómetros de Bibi. Pasados unos días desde Año Nuevo, aparecieron más cadáveres. De nuevo eran pájaros. En el estado vecino de Luisiana, cientos de ellos salpicaban una autopista.
un solo episodio de mortandad ya genera rumores locales. 2 tan seguidos en el espacio y en el tiempo dejan a la región desconcertada. Pero 3. Ahora, los peces y los pájaros están en boca de todos. Ya no mires hacia arriba. Si buscas pájaros, mira hacia abajo. Parece sacado de una película de terror. Se podría creer que las muertes están relacionadas. Sí, es raro. No sé qué está ocurriendo, pero es extraño. Muertos por todas partes. Quizá no nos estén contando la verdad. La verdad para ciertos blogueros es que las criaturas muertas son señales del apocalipsis. Una bandada de esos pájaros recibió una ráfaga directa de las estelas artificiales. Pero para otros, la verdad sería una gran teoría unificada, un mecanismo que conectaría las diferentes muertes. Y así, hubo quien señaló las toxinas de las nubes de la fuga de petróleo de BP. Otros se centran en las llamadas estelas artificiales, residuos de los aviones que se dice que portan venenos experimentales. Y hay quienes dirigen la vista al polo norte magnético. Quizá las fluctuaciones en el campo electromagnético de la Tierra es lo que está comenzando a mostrarse en el comportamiento de estos animales. Agnew no solo sospecha que los actuales episodios de mortandad anuncian que lo peor está por llegar, sino que el escenario completo del juicio final fue predicho por una cultura primitiva. ¿Somos tan inteligentes que nos permitimos rechazar las pruebas de los antiguos? Un antiguo rey maya es una figura clave para Agnew. Tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie. Era muy alto comparado con sus súbditos e hizo algunas observaciones sobre que alrededor del 21 de diciembre de 2012, la Tierra se alinearía perfectamente con la grieta de la Vía Láctea. Él la llamó la antigua vagina del espacio. La inmensa fuerza gravitatoria de ese espacio galáctico, unida a la capacidad del Sol de desprender enormes eyecciones de masa coronal, despediría esa energía, esa llamarada solar hacia la Tierra, y la vida tal y como la conocemos en este planeta llegaría a su fin. Otra teoría sobre la muerte de los animales implica una conspiración del gobierno. Una instalación de investigación militar de Alaska llamada HAARP emite radiofrecuencias al cielo para estudiar la atmósfera superior. Cualquier otra instalación gubernamental se puede visitar. Puedes verla en funcionamiento, puedes filmar todo lo que quieras, puedes sentarte en la silla, mirar las pantallas, pero en la HAARP no se puede. Cuando la HAARP está en marcha, a menudo la delata una fluorescencia color lavanda en la atmósfera superior. Hay pocos científicos que aprueben esta teoría, aunque para Agnew encierra un profundo significado. Este cielo color lavanda se ha visto minutos o a veces horas antes de los terremotos más devastadores de los últimos 5 años. ¿Es una coincidencia? Tal vez. Aunque por supuesto algunas conspiraciones están bien comprobadas. Estos estorninos de Yankton, en Dakota del Sur, son en realidad víctimas de un programa gubernamental poco conocido. Algunas personas lo llaman sacrificio, algunas lo llaman eliminación, otras lo llaman cosecha. En todos los casos, el animal muere. Los estorninos y los mirlos de ala roja causan más daño a los cultivos que cualquier otra ave en los Estados Unidos. Con su sustento en juego, muchos agricultores se aliaron. En la década de los 60, un grupo de agricultores de Ohio se unió y formó un comité llamado Comité Adiós Mirlo. Incitado por este comité, el gobierno estadounidense se sumó a la lucha. La mayoría de armas federales no son letales, como los productores de ruido. Pero cuando los métodos más suaves fallan, la guerra se intensifica. Cada año, el Departamento de Agricultura mata varios millones de pájaros, y entre ellos los estorninos encontrados en Dakota del Sur. Estos pájaros habían estado contaminando el alimento del ganado. ¿Los mirlos de Bibi eran también objetivo del gobierno?
En esa zona no se estaba llevando a cabo ningún programa del gobierno para controlar la población de mirlos. Sea lo que fuere lo que causó esas muertes, no tenía nada que ver con el gobierno. Aún así, hay miles de mirlos muertos, y sin duda tenían enemigos en Bibi. Me mudé aquí hace 24 años. Los mirlos se posaban detrás de mi casa. Tuve que usar una pistola de butano para alejarlos de allí, y probablemente mataron 100 cedros. Los sacan de allí, despejan la zona y se vienen aquí, donde sea. Transmiten enfermedades donde defecan. Eso transmite enfermedades. Y dejan un montón de... Es peligroso. No querrías que tus hijos jugaran por ahí. Seguro que a los vecinos de la zona les encantaría envenenarlos. Necesitan matar a esos mirlos. No a todo el mundo le gusta tener tantos pájaros por la zona. He recibido llamadas de personas que me dicen, me estropean la pintura del coche. ¿Qué va a hacer con esos pájaros? Mi respuesta fue, en fin, ¿qué puedo hacer? No podemos matar a los pájaros. He recibido visitas de algunos vecinos que me preguntaban qué podíamos hacer con la zona de concentración de pájaros. Yo no creo que fuera un acto intencionado. Es una ciudad pequeña. Fue un accidente. Hay muchas buenas personas. Es un buen lugar para vivir. He recibido muchos correos electrónicos. ¿Muy poca delincuencia? Que dicen que Dios nos envía un mensaje. Eso es lo que creo, tan solo un accidente. Se acerca el fin de los tiempos. Hay pájaros cayendo del cielo. Tengan cuidado. Las muertes de animales son en realidad presagios, según Brad McDonald, escritor de la página cristiana de Trumpet.com. Estaba echando una ojeada a las noticias y, durante un periodo de 1 hora o 2, solo leí artículos de extrañas muertes de animales. Cuando pensé que podía haber una conexión, fue buscando desde la perspectiva bíblica. La naturaleza es un reflejo de lo que Dios siente hacia la humanidad. Cuando Dios está satisfecho con la humanidad, nos bendice con abundancia. Cuando Dios está descontento con la humanidad, la naturaleza comienza a desmoronarse. En el caso de Oseas 4, versículo 3, dice: los pájaros caerán del cielo, los peces morirán, las bestias terrestres se desmayarán. Las muertes de animales, los trastornos que observamos en la naturaleza, no son más que pequeñas señales de la destrucción mucho peor que está por venir. Dios no cesará de intensificar sus advertencias. En el momento justo, 2 millones de peces acabaron en las orillas de la bahía de Chesapeake. Mueren más mirlos, esta vez en Kentucky. 2 semanas después, en el medio oeste, unas 200 vacas encuentran su fin. Como la ola de desgracias animales parece aumentar a principios de 2011, algunos sospechan que las muertes son presagios del apocalipsis. Las autoridades de Bibi, Arkansas, continúan investigando las miles de criaturas que murieron en Nochevieja. Soy detective, así que empiezo con calma a seguir las pruebas de los hechos. Miramos en los árboles y no vimos nada sospechoso. Recibí una llamada de un caballero de Utah que decía que sabía exactamente cuál era la causa. Era algún veneno. Llegué a oír que la zona de Wynwood se había construido sobre un cementerio indio y que estaban malditos. La gente está preparada, solo quieren dar con la explicación más sencilla. Si hay una explicación, sencilla o no, dar con ella corresponde al Centro Nacional de Salud de la Vida Salvaje, el CSI de las muertes extrañas de animales. Recibimos una llamada que avisaba de un episodio de mortandad de mirlos de ala roja en Arkansas. Así que pedimos algunos cadáveres y los hemos recibido hoy.
El patólogo de animales salvajes Scott Wright supervisa una necropsia mientras su compañero registra notas para el informe oficial. Fecha de la recogida 1 de enero, fecha de la necropsia 4 de enero, especie mirlo de ala roja, eutanasia no, condiciones del cadáver congelado, número de identificación animal en anilla ninguno. Y de nuevo es un caso judicial. Es un caso judicial porque muchas aves están protegidas por la ley federal. Si matas a un mirlo, vas a prisión. Y algunos de los posibles asesinos podrían ser extremadamente peligrosos. Una de las primeras cosas que debemos contemplar es la posibilidad de un acto terrorista, porque no sabemos si los terroristas han utilizado animales salvajes accidental o intencionadamente para probar su sistema. Así que debemos examinar estas aves con cuidado teniendo eso en mente. Pero inicialmente, Wright se decanta por sospechosos más probables. Vientos fuertes. Granizo. Rayos. Disparos. Venenos. Enfermedades infecciosas. Estos son los resultados del laboratorio. Lo que tengo aquí es el informe final. Hemos analizado varios tejidos en busca de sustancias químicas, venenos, enfermedades. No hemos encontrado nada. Todo ha dado negativo. Con estas averiguaciones, Wright puede descartar tanto el terrorismo como las matanzas del gobierno, y esto solo le deja una pista reveladora: lo que ha visto en las cavidades corporales durante las necropsias. Una de las cosas que sí hemos observado es que hay hemorragias. Sangre donde no debería haberla. Hemorragia en los pulmones, hemorragia en el hígado. Nuevo párrafo, comentarios a la necropsia. La causa probable de la muerte en este macho adulto de mirlo de ala roja ha sido traumatismo en cabeza, cuello y lado izquierdo del tórax. Hasta este punto, basados en el examen de estos cuerpos, hemos determinado que han muerto a causa de traumatismo no penetrante. Chocaron contra objetos fijos a una velocidad más bien normal, y no a una acelerada por el viento. Wright ha llevado el caso todo lo lejos que ha podido. Ahora les toca a otros intentar resolver el misterio de por qué los mirlos chocaron contra objetos. Los pájaros son animales diurnos. ¿Qué hacían entonces en mitad de la noche? Kevin McGowan, ornitólogo de Cornell, ha venido a Arkansas a ver la bandada de Bibi con sus propios ojos. La complejidad de todo el grupo es asombrosa. Una zona boscosa en medio de la ciudad es la residencia de invierno para 1,5 millones de aves, la mayoría de ellas mirlos de ala roja. Tras alimentarse en los campos cercanos, vuelven a los árboles al terminar el día. Primero se reúnen en los márgenes del terreno. Después, con las últimas luces, cada pájaro toma una decisión clave y se coloca en el árbol donde normalmente pasa toda la noche. Los mirlos no ven muy bien en la oscuridad, así que cuando anochece se colocan en su zona de descanso y solo salen una vez que hay luz suficiente para ver. Lo único que se me ocurre que podría hacerlos salir es que algo los asustara. De manera que en Nochevieja algo debió de haber asustado a los mirlos y los hizo salir de los árboles. Un ruido fuerte es la causa más probable, y los pájaros que no echaron a volar por el ruido en sí mismo debieron de haberse asustado por las señales de alarma de los otros mirlos. Despertaron de manera muy brusca en medio de la noche e hicieron básicamente lo que haría cualquiera: salir de allí apresuradamente. Cundía el pánico. La investigación de las muertes de Bibi ahora tiene un nuevo punto de atención. ¿Cuál fue la naturaleza del ruido que desencadenó el fatídico vuelo? En el Museo de Historia Natural de Rotterdam, en los Países Bajos, el misterio de los mirlos de Bibi ha captado la atención del experto en aves Kees Molliker. Llevo ya 20 años dedicándome a las aves muertas. Me interesan mucho los pájaros y mi trabajo es recogerlos y conservarlos.
Todas las semanas mueren pájaros al chocar contra las ventanas del museo. Se calcula que solo en Estados Unidos mueren cada año 1.000 millones de pájaros al impactar contra cristales, lo que sitúa el incidente de Arkansas en perspectiva. Esos miles de pájaros muertos de Arkansas son una mortandad menor. Habría más de 1 millón de pájaros en la bandada. Hace 20 o 30 años nadie habría notado la presencia de estos pájaros. Bueno, quizás se habría publicado una noticia en el periódico local y eso sería todo. Pero esta es la era de las redes sociales. Todo se convierte en una bola de nieve rodante. Moliker lleva estudiando las muertes extrañas de animales desde los tiempos en que los únicos tweets eran los graznidos de los pájaros. Veamos una noticia de prensa de Baton Rouge, Luisiana, en 1896. De madrugada, 200 aves o más cayeron muertas del cielo. Fue presenciado por varias personas. Había patos salvajes, pájaros carpinteros, pájaros gato y un número de especies coloridas de aspecto tropical. Y esa fue, de hecho, la primera y más antigua noticia sobre pájaros que caían del cielo. Esto sucedió un día despejado, con un tiempo buenísimo, con un cielo azul, sin vientos ni nada en absoluto. Eso hace que sea algo muy asombroso. Si hubiese habido un tornado en alguna parte, esa fuerza enorme puede levantar por los aires cualquier cosa, por lo que los pájaros podrían haber sido arrastrados y haber caído en otro lugar. El mismo fenómeno podría explicar otras noticias históricas. Tenemos, por ejemplo, gusanos, sapos y ranas, salamandras y hasta peces, serpientes. Así que un zoo completo ha caído del cielo. Mientras Moliker observa los archivos, la supuesta ola de muertes actual parece extenderse por todo el planeta. En Brasil aparecen 100 toneladas de peces junto a la orilla. En Rumanía fallecen estorninos en la nieve. Y en Nueva Zelanda aparecen pargos en una playa y extrañamente a algunos les faltan los ojos. ¿Podría ser que estas muertes compartieran la misma causa? ¿Qué convierte en sospechosa a una sucesión de hechos? Quizá estas bolas de chicle pueden ofrecer una respuesta. Si se mezclan al 50% las azules y las amarillas, ¿qué ocurre si salen 6 amarillas seguidas? Llama la atención. ¿Pero cuántas veces se ha girado la manivela? Con 3 giros por minuto sin descanso durante una semana, se obtendrían alrededor de 200 series de 6. Estamos tan atentos a las series que les damos más importancia de la que deberíamos. Ocurriría lo mismo con los episodios de mortandad. Vemos muertes, pero no todas las veces en que los animales no mueren. Y una vez nos hemos creado un patrón sobre muertes animales en la mente, empezamos a ver el mundo de un modo distinto. Unos cuantos pájaros muertos que habríamos calificado de mera coincidencia, ahora nos impulsan a hablar en el canal de noticias local. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el científico cognitivo Josh Tenenbaum estudia cómo actúa la mente humana ante las coincidencias. He escrito varios trabajos sobre coincidencias con mi compañero Tom Griffiths, que es profesor en Berkeley. Estábamos trabajando mucho para terminar la versión final de un trabajo antes de nuestras vacaciones de invierno. Pero ya se sabe cómo son estas cosas, no lo acabamos a tiempo. Recuerdo que intercambiamos algunos correos diciendo, vale, nos vamos de vacaciones y hablaremos de aquí a unos días. Así que unos días después estaba sentado en el hotel junto a la playa analizando los últimos datos. Se lo envié a Tom y le dije, aquí tienes los últimos datos. Échales un vistazo y me conectaré más tarde si quieres hablar conmigo. Y luego me fui con mi mujer a un restaurante en una calle secundaria en la ciudad pequeña más cercana, Lahaina. Entramos en el restaurante y... ¿quiénes estaban allí?
Yo sabía que también estaban de vacaciones, pero no tenía ni idea de que estaba en la misma isla, en la misma zona de la isla, en la misma pequeña ciudad, en el mismo pequeño restaurante tailandés de alguna calle secundaria. Aquel trabajo estaba repleto de datos sobre coincidencias, pero de hecho esta fue la coincidencia más interesante que he visto. ¿Pero era la coincidencia de Tenenbaum tan asombrosa como parecía? Había enviado correos a otras 50 personas ese mismo día, pero no se las encontró. Además, Maui es un destino de vacaciones muy común, y hay todavía otro factor. Su mujer y la mía son vegetarianas, y aquel restaurante era el único adecuado para vegetarianos. Tomando cierta distancia, ¿es este el tipo de coincidencias que te hacen reflexionar sobre el funcionamiento del universo? ¿Te hace pensar que hay alguien moviendo los hilos entre bambalinas? La verdad es que no. Pero otros no tardan en imaginar una fuerza oculta que mueve los hilos. Y en busca de pruebas, tradicionalmente han dirigido la vista a un lugar: los cielos. Cuando las personas miran al cielo, ven cometas que las han desconcertado y quizá en ocasiones asustado. Han sido vistos como señales de lo sobrenatural o tal vez como augurios divinos. Pero a principios del siglo XVIII, el astrónomo Edmund Halley inició una línea de pensamiento diferente. Detectó un cometa que había sido visto unos años antes. Tenía prácticamente la misma órbita, el mismo camino a través del cielo, como los cometas que se habían visto hacía 76 años antes de aquel y 76 años antes de aquel otro. El hecho de que estas órbitas estuvieran alineadas era una enorme coincidencia. La coincidencia no tenía sentido si los cometas fueran hechos individualmente sin relación alguna entre sí, así que Halley se puso a pensar. Debe de haber una razón. Tiene que ser el mismo objeto que se mueve por el cielo cada vez. Por tanto, el cometa Halley no era una señal de Dios, sino un nuevo tipo de objeto que orbitaba alrededor del Sol como un planeta. Fue un descubrimiento científico épico. Las coincidencias resultan ser tan importantes que nuestros ojos y cerebros están diseñados para detectarlas. Fijémonos en estas formas. Cuando las mandíbulas están perfectamente alineadas, vemos una ilusión. Esta alineación es una coincidencia tan grande que nuestro cerebro resuelve que es más probable que haya un triángulo sobre 3 círculos completos. Esta ilusión genera otro tipo de coincidencia. Al cambiar el punto de observación, aparece la figura real. La percepción de un triángulo tridimensional proviene de una coincidencia enorme. La alineación de esta esquina con esta esquina, de esta esquina con esta esquina y de este borde de aquí con este borde interior. Nuestro cerebro resuelve que es más probable que la figura esté cerrada que la estés mirando casualmente desde el lugar correcto para hacer que parezca cerrada. ¿Los episodios de mortandad son meras coincidencias? ¿Es la intuición común de que están relacionados tan solo una ilusión? Mientras esa pregunta permanece en el aire, la variedad de cadáveres sigue aumentando. Cangrejos inertes cubren una playa británica. Más de 100 calderones varados en Nueva Zelanda. Focas de Groenlandia sin vida en las playas de Labrador. Para el columnista cristiano Brad McDonald, cada nuevo episodio de mortandad constituye otra prueba del propósito de Dios. Está tratando de comunicarse con nosotros a través de este patrón. Estos hechos señalan que a la humanidad le esperan tiempos peores. Son pequeños presagios de lo que es un sendero hacia una destrucción mucho mayor. Habrá más desastres naturales, morirán más peces y caerán más pájaros del cielo. La naturaleza continuará sublevándose. Para algunos, las incesantes muertes animales son presagios divinos y oscuros. Pero en enero de 2011, muchos de los que siguen el aparente patrón quedaron fascinados por un vídeo de internet en el que se veían pájaros muertos cayendo del cielo en una calle neerlandesa.
Durante 2 horas cayeron 20.000 cuerpos, según el autor del vídeo, Giso Spijkerman, que empieza a recibir llamadas. No habíamos pensado que los medios neerlandeses empezaran a llamarnos un poco abrumados por lo que había pasado. Les dijimos que era un montaje. Spijkerman, artista digital, había quedado cautivado por los pájaros de Bibi. Quería hacerme una idea de cómo habría sido estar allí. Construí un par de historias en mi imaginación sobre parejas enamoradas en una cafetería, que miran al exterior y ven cómo empiezan a caer pájaros. Y entonces corren a la calle a ver lo que ocurre y quedan impactados, asombrados, aterrorizados. En su estudio, Spijkerman añadió pájaros digitales. Me di cuenta de que no quedaría muy realista cuando la cámara se acercara, así que decidí conseguir un pájaro muerto de verdad. Entonces empecé a buscar pájaros disecados en internet y, de hecho, encontré uno. Costaba 15 pavos, así que era demasiado para un pájaro muerto. Luego, un buen amigo me dijo, ¿por qué no llamas a un refugio de animales local? Tenían uno casi congelado y... Sí, ese es nuestro actor, nuestra estrella. Después, era el turno del enigmático título del vídeo. El título del vídeo dice, ¿qué acaba de pasar? Sí, funciona muy bien porque a la gente le entra la curiosidad. ¿Qué ha pasado? Así que ven el vídeo. La verdad es que fue muy divertido ver cómo la gente empezaba a discutir entre sí en internet. Algunos eran muy técnicos y aseguraban que era un montaje. Otros decían que ocurría algo malo en la naturaleza y que deberíamos escuchar su voz. Algunas personas vieron enseguida que era un montaje, pero les encantaba que lo hubiese hecho. Muchas reacciones contenían montones de teorías de la conspiración. Creo que 2 hechos relacionados por un periodista son suficientes para crear una nueva noticia. Así que, cuando ocurren otros 2 hechos, bueno, nace una teoría de la conspiración. En resumen, cuando una idea sensacional flota en el aire, hay que evaluar las nuevas pruebas con gran escepticismo, porque las personas tienen la necesidad de formar parte de la historia. Mientras que Spijkerman necesitaba potentes herramientas digitales para situarse en medio de un episodio de mortandad, lo único que tenía que hacer cualquier habitante de Bibi, Arkansas, era abrir la puerta de casa. Un testigo visual de las muertes de los mirlos ha dado un paso al frente. Mike Overstreet vive junto al dormidero. Oía mucho ruido fuera, muchos zumbidos y ruidos sordos. Me levanté y salí para ver lo que era. Oía cómo se acercaban los pájaros. Era un ruido fuerte, eran como miles de alas, pero no veía lo que era. Encendí la linterna y miré hacia arriba. Y era una masa de pájaros que volaban, dirección noroeste. Era un sonido como de agua. Era inquietante, era desconcertante. No tenía ni idea de lo que hacían o de a dónde iban. Rebotaban en mi buzón. Rebotaban en los coches que había aparcados en la calle. De hecho, un par de veces moví la cabeza hacia los lados por miedo a que me golpeara algún pájaro. La verdad es que no los veía muy bien. En fin, estaba oscuro. Lo único que tenía era la linterna. Parecía que el suelo estuviese cubierto de hojas, pero no eran hojas, eran pájaros. ¿Es posible que lo que mató a los mirlos de Bibi fuera también el responsable de algunas de las otras muertes de animales del mundo? Las vastas redes lanzadas por algunos investigadores llegan de vacío. La columna de humo de la fuga de petróleo de BP no podría haber alcanzado todos los lugares en que murieron los animales. No se ha aportado ninguna prueba convincente de que las estelas artificiales, residuos tóxicos de los aviones, existan. Escuchen, nadie juega con el combustible de aviones. Ningún piloto que se precie, que yo sepa, pilotaría un avión sabiendo que está expulsando sustancias químicas a la atmósfera por el tubo de escape. Eso no son estelas artificiales. La mayoría de físicos no cree que la grieta de la Vía Láctea fuera capaz de dirigir las erupciones solares hacia la Tierra. Y nadie ha explicado cómo podrían perjudicar los cambios actuales en el campo magnético de la Tierra a los animales o a su sistema de navegación.
En cualquier caso, los mirlos de Bibi no murieron cuando encontrar el camino resultaba de máxima importancia durante su migración anual. En cuanto a la HARP, la Estación de Investigación Atmosférica, ninguna prueba apunta a que estuviera en funcionamiento en Nochevieja. En los hechos acaecidos en Arkansas, no había ni un cielo lavanda ni señales de radio. Debemos descartar la HARP. Hola de nuevo, soy el jefe de meteorología. ¿Listos en 3, 2... Un nuevo tipo de pruebas arroja luz sobre las muertes de los pájaros de Bibi gracias a la curiosidad del meteorólogo de la televisión de Cleveland, Mark Johnson. Le fascinó el caso desde el primer día. El primer día del año apareció un titular en la agencia de noticias sobre pájaros que caían del cielo. Miles de ellos aparecían muertos en los portales de las casas, en los jardines y en los caminos de entrada. Soy de esa clase de personas que buscan algún tipo de explicación lógica para esto. Así que busqué los datos del radar de ese momento en concreto. Los pájaros estaban lo bastante cerca del radar como para aparecer sorprendentemente en Technicolor poco antes de que esa gran columna de humo se extendiera sobre Bibi, Arkansas. Comenzó a escribir en un blog sobre los mirlos y otras muertes de animales. Este blog lo leían personas de todo el mundo. No solo ese día, sino durante semanas y semanas. Era una gran historia. La gente quería saber qué había pasado. Entonces, Johnson tuvo una idea clave. En lugar de mirar el radar de Bibi en 2 dimensiones, lo cambió a 3 dimensiones. Y ahora, en el cielo, aparecía una extraña masa turbulenta. Miren esta zona de turbulencias casi perfectamente circular, con un punto justo en el centro, justo sobre los pájaros que están aquí. A entre 300 y 600 metros tenemos pájaros. Ocurre algo misterioso por encima de los pájaros a entre 600 y 1200 metros. Ese elemento turbulento no puede ser otra parte de la bandada. Los mirlos no vuelan a tanta altura. Tras todos sus años de observación del radar, esto era algo completamente nuevo. Jamás había visto esta anomalía perfectamente elevada, ascendiendo en vertical. Me pareció que había algo ahí, en el aire, que provocaba que aquellos pájaros volaran horrorizados huyendo. La verdad. Los animales viven y mueren. Es un proceso natural, pero que mueran miles de mirlos es algo bastante inusual y requiere algunas investigaciones. Entonces, ¿qué es esa mancha roja sobre Bibi? ¿Un fenómeno meteorológico insólito? ¿Una ingente cantidad de fuegos artificiales disparados a gran altura? El misterioso elemento está siendo analizado actualmente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. No se parece a nada que hayamos visto hasta ahora. Sí. Incluso los expertos en radar más destacados del mundo se quedan perplejos. La extraña huella del radar sobre Bibi en Nochevieja podría ser la pista que falta para explicar las muertes de los mirlos. Intrigados, los especialistas del laboratorio Lincoln del instituto se unen al caso. En primer lugar, determinan que los mirlos no echaron a volar una vez, sino repetidamente. Este es el primer éxodo, el segundo, el tercero, el cuarto, unos más pequeños, el quinto, el sexto. Avanzada la noche, vemos esta especie de bruma azul cerca del dormidero que indica que los pájaros todavía estaban volando en esa zona y continúa hasta el final del circuito alrededor de las 7 de la mañana del día siguiente. Nunca antes se había visto a los mirlos volar durante tanto tiempo por la noche. ¿Alzan el vuelo los mirlos rutinariamente en noches de invierno? Hemos comprobado otras noches al azar alrededor de esa época del año. No hemos visto pájaros saliendo del dormidero la mayoría del tiempo. De manera que el ruido que asustó a los pájaros en Nochevieja era probablemente algo fuera de lo común. La tormenta más cercana estaba demasiado lejos como para perturbar el dormidero. El responsable era otro ruido. Después de las 10 oí unas explosiones muy fuertes, como si fueran de fuegos artificiales muy ruidosos. Más personas corroboran los fuertes ruidos.
Justo antes de las 10:20 de la noche de fin de año, estaba en la cama en casa y oí unos 12 estallidos enormes, ruidos de explosiones. Eran tan fuertes que hacían vibrar hasta las ventanas. Ahora entra en juego otro factor. Aquella noche las condiciones para la propagación del sonido eran favorables. Había una capa de aire caliente sobre una de aire frío, una inversión térmica. Una inversión térmica puede actuar como techo para el sonido, por lo que este es capaz de viajar mucho más lejos de lo habitual. Si se produjo un sonido muy fuerte, digamos a 16 kilómetros de distancia, podría haberse oído en Bibi. Entonces, el ruido de los fuegos artificiales producido en cualquier lugar de una zona enorme podría haber llegado hasta el dormidero. Solo queda una importante pregunta. ¿Qué era exactamente la mancha roja sobre Bibi? Ni los fuegos artificiales más grandes alcanzan tal altitud. En su lugar, dos factores se combinaron para producir ese elemento del radar. Dio la casualidad de que el temporal pasaba por la zona justo sobre los pájaros mientras dejaban el dormidero. El radar puede producir diferentes efectos, casi como un espejismo cuando crees que miras algo, pero viene de otro lugar distinto. Fue una coincidencia que sucediera todo al mismo tiempo. Por tanto, la mancha roja es una mezcla de lluvia a gran altitud y un espejismo de pájaros volando que en realidad estaban a menor altitud. Este elemento no es real. El caso de los mirlos de Bibi ya está cerrado. El sonido más fuerte de lo normal de unos fuegos artificiales podría haberse intensificado con unos ruidos transmitidos desde kilómetros de distancia. Las llamadas de alarma de unos pocos mirlos podrían haber asustado a gran parte de la bandada, que alzó el vuelo en un efecto bola de nieve. Aterrados y volando a ciegas, los pájaros murieron por millares tras chocar contra objetos fijos. En el caso de muchos otros animales, los investigadores están ya descubriendo las causas de la muerte. Las 80.000 corvinas de agua dulce del río Arkansas murieron, como los buzos, a causa de una afección llamada barotraumatismo. Cuando se abren las compuertas de la presa, el aire se mezcla con el agua. El día que murieron los peces, el agua estaba fría, por lo que podía contener más gas. Los pájaros de la autopista de Luisiana fueron arrastrados por el viento al tendido eléctrico. En Chesapeake, los peces murieron a causa de un frío inusual. Las vacas de Wisconsin murieron tras comer boniatos enmohecidos. Los estorninos de Rumanía perecieron por intoxicación etílica tras alimentarse de los restos de una bodega. En Nueva Zelanda, los peces hinojos habían sido arrojados por un barco de arrastre de forma ilegal. Las muertes que tantas personas creyeron que estaban claramente relacionadas, ahora no parecen más que meras coincidencias. Pero para los pensadores religiosos como Brad McDonald, están conectadas por un poder superior. Que bandadas de pájaros caigan del cielo, que bancos de peces aparezcan muertos en las playas, todos estos hechos deberían solicitar interrogantes en la mente del hombre. Y sin duda suscitan interrogantes. Para McDonald, tratan sobre Dios y la moralidad. Para Josh Tenenbaum, tratan sobre algo no menos sublime, la naturaleza de la mente humana. La ciencia y la superstición a menudo parten del mismo punto al observar alguna coincidencia, pero terminan en lugares muy distintos. Las coincidencias son las responsables de algunas de nuestras mayores irracionalidades, identificar patrones que nos llevan a supersticiones, teorías de la conspiración. Al mismo tiempo, son responsables de algunos de nuestros momentos más álgidos de racionalidad, nuevas teorías científicas. Lo que se desprende de un aparente patrón de muertes de animales a principios de 2011 es que no se trata de una historia sobre la naturaleza o augurios divinos. Mi opinión es que nos dice mucho más sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, el modo en que el cerebro está diseñado para dar el salto, desde un patrón de coincidencias hasta unas historias coherentes sobre qué es la causa de qué.
Los mirlos de Bibi y otras desafortunadas criaturas nos hablan sobre nuestro increíble poder para detectar patrones que nos permiten arrojar luz en un mundo en ocasiones oscuro y desconcertante. El episodio de mortandad ya genera rumores locales. 2 tan seguidos en el espacio y en el tiempo dejan a la región desconcertada. Pero 3... Ahora, los peces y los pájaros están en boca de todos. Ya no mires hacia arriba. Si buscas pájaros, mira hacia abajo. Parece sacado de una película de terror. Se podría creer que las muertes están relacionadas. Sí, es raro. No sé qué está ocurriendo, pero es extraño. Muertos por todas partes. Quizá no nos estén contando la verdad. La verdad para ciertos blogueros es que las criaturas muertas son señales del apocalipsis. Una bandada de esos pájaros recibió una ráfaga directa de las estelas artificiales. Pero para otros, la verdad sería una gran teoría unificada, un mecanismo que conectaría las diferentes muertes. Y así, hubo quien señaló las toxinas de las nubes de la fuga de petróleo de BP. Otros se centran en las llamadas estelas artificiales, residuos de los aviones que se dice que portan venenos experimentales. Y hay quienes dirigen la vista al polo norte magnético. Quizá las fluctuaciones en el campo llamadas referentes a pájaros de la zona de Wynwood, cerca de donde yo vivo. La gente estaba asustada, no sabía lo que estaba sucediendo. Llamé al alcalde. De hecho, creí que me llamaba para felicitarme el nuevo año. Hablamos con frecuencia por la noche. Cuando lo llamé, creyó que bromeaba. Me dijo, sí, claro. Y yo le dije, alcalde, hablo en serio, está ocurriendo. La gente salía a la calle y veía pájaros caer. De hecho, hubo quien cogió un paraguas. Fue asombroso. Nunca había visto algo así en mi vida. Era como la película, como los pájaros. La luz del nuevo año reveló que habían caído mirlos de ala roja del cielo. Hay miles de cadáveres esparcidos a lo largo de casi 4 kilómetros cuadrados en Bibi. Es un espectáculo profundamente inquietante. Resulta difícil creer que hubiese tantos pájaros muertos tirados por todas partes. Lo calificaría como una de las cosas más extrañas que me he encontrado jamás. Me preocupaba lo que dirían los ciudadanos y si les entraría el pánico. ¿Qué es lo que podía haber matado tantos pájaros en tan poco tiempo? ¿Corren las personas algún peligro? Algunas personas se pusieron nerviosas cuando vieron uniformes para material peligroso. Nos producía desconfianza recogerlos por si tenían algo perjudicial. Y además, ¿de dónde habían salido todos esos pájaros y por qué les había ocurrido eso? Para aumentar más el misterio, están las muertes de otros animales. El día antes de que perecieran los mirlos, aparecieron 80.000 corvinas de agua dulce en las orillas del río Arkansas, a solo 200 kilómetros de Bibi. Pasados unos días desde Año Nuevo, aparecieron más cadáveres. De nuevo eran pájaros. En el estado vecino de Luisiana, cientos de ellos salpicaban una autopista. Un solo... Bibi, Arkansas. 31 de diciembre de 2010. Esta ciudad del cinturón bíblico de más de 6.000 almas se prepara para celebrar el Año Nuevo. Es Año Nuevo. Mañana es Año Nuevo. Estoy lista para la cuenta atrás. En todo el mundo, la llegada del Año Nuevo es una ocasión para celebrar el optimismo. Un momento para trazar un nuevo y mejor rumbo. Pero en Bibi se avecina una noche agitada para los habitantes y responsables de la ciudad.
Mi mujer y yo estábamos viendo la televisión esperando a que el reloj diera las 12 y ver el año nuevo con Dick Clark. Uno de mis agentes me llamó diciendo que estaba recibiendo... Algunos dicen que el mundo acabará con un fuego purificador. Otros predicen una lenta e implacable helada. Y muchos creen que el apocalipsis se anunciará a través de presagios. Nunca había visto pájaros cayendo del cielo. Los vi rebotando en mi buzón, enfoqué el suelo con la linterna. Parecían hojas, había muchísimos pájaros en el suelo. Tras una noche vieja mortal en Arkansas, este caso ha pasado a ser de interés judicial. Lo que parece una ola de muertes animales recorre el planeta. ¿Están conectados estos hechos de alguna manera? Dios nos está enviando un mensaje. ¿Qué mató realmente a los mirlos de Arkansas? Las profecías del Apocalipsis.